Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que conoces en cuestión de segundos. En este video, te revelaré un enigma que contradice cualquier explicación lógica, algo que incluso los más escépticos no podrían haber imaginado posible. Este no es simplemente un relato más, es una expedición que promete no solo desafiar tus convicciones más profundas, sino también transformar tu vida de manera instantánea. Y eso no es todo. Quédate hasta el final para participar en una oración poderosa que podría reiniciar tu camino espiritual. ¿Tienes dudas? Solo sigue mirando y compruébalo por ti mismo. Jesús no era solo un maestro extraordinario, según las Sagradas Escrituras, él era verdaderamente único, tanto en su ser como en su misión. No era un líder espiritual más de su era al mismo tiempo el Hijo de Dios y Dios hecho carne. Su mejor amigo, Juan, no era solo un compañero de ministerio. Antes de seguir a Jesús, Juan era un pescador con una carrera estable, con operaciones tanto al por mayor como al detal en la industria pesquera. Tenía conexiones importantes en Jerusalén y llevaba el pescado que capturaba en Galilea a mercados tanto rurales como urbanos, lo que lo colocaba en un punto intermedio entre dos mundos. Esta dualidad lo distinguía de la mayoría de los apóstoles, que eran principalmente del norte, a excepción de Judas Iscariote, que era del sur. Además de ser primo de Jesús y hermano de otro discípulo, Santiago, Juan compartía una proximidad especial con Jesús, siendo parte de su círculo más íntimo, que también incluía a Santiago y Pedro. Esta cercanía era tan significativa que en la cruz, Jesús confió a Juan el cuidado de su madre. Sin embargo, esta cercanía no se debía solo a lazos familiares, sino también a una profunda conexión espiritual. Juan se autodenominaba el discípulo amado por Jesús, demostrando su humildad al no mencionar su propio nombre, pero dejando claro que entre los 12, él era el más cercano a Jesús. Durante la última cena, al inclinarse sobre Jesús para hablarle al oído, Juan compartía uno de los momentos más íntimos. No solo era el discípulo más cercano a Jesús, sino que también fue el último de los apóstoles originales en fallecer. En su vejez, escribió el Evangelio según Juan, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Curiosamente, Jesús no dejó escritos propios, no redactó libros ni siquiera los evangelios que narran su historia. Más de un tercio de los evangelios se dedica a describir su pasión y muerte. Las profecías del Antiguo Testamento hablan sobre Cristo y el libro de Apocalipsis es una revelación sobre Jesucristo, escrita por Juan de Patmos, también conocido como Juan el Revelador. Esto no significa que Jesús fuera incapaz de leer o escribir. Como demuestra el Nuevo Testamento, él tenía la capacidad de hacerlo. En una sinagoga en Nazaret, abrió un rollo del profeta Isaías y leyó un fragmento. En la historia de la mujer sorprendida en adulterio, se ve a Jesús escribiendo en el suelo. Lo que podemos afirmar con certeza es que Jesús podría haber escrito cartas o libros si así lo hubiera deseado. Porque no nos dejó nada escrito, ya sea una organización sistemática de sus enseñanzas o sus pensamientos íntimos. Es algo que simplemente desconocemos. Algunos miembros de su familia estaban entre sus 12 discípulos. De hecho, al menos 5 eran parientes de Jesús. Sin embargo, sus hermanos permanecieron escépticos hasta después de la resurrección, cuando Santiago y Judas no solo se convirtieron en creyentes, sino que también escribieron 2 de los libros del Nuevo Testamento. El nombre de Jesús fue dado a través de un mensaje por un ángel. Al dirigirse a María, el ángel le dijo: «Alégrate, favorecida, el Señor está contigo». Pero ella se quedó muy perpleja por estas palabras y se preguntaba qué significaría ese saludo. Entonces el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Lucas 1, 28-35. No sabemos cuántos magos visitaron a Jesús. Estamos acostumbrados a ver a 3 reyes magos en las escenas de la Natividad de Navidad, probablemente porque trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Las Sagradas Escrituras no mencionan el número de magos que viajaron desde el oriente para rendir homenaje al rey recién nacido. Jesús tenía varios medio hermanos. Los evangelios nos cuentan que Jesús tenía hermanos. Mientras aún hablaba a la multitud,
su madre y sus hermanos estaban afuera, queriendo hablar con él. Mateo 12, 46-50. Incluso nombra a sus hermanos y menciona a sus hermanas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no están todas con nosotros? ¿De dónde, entonces, le vienen todas estas cosas? Mateo 13, 55-56. Belén significa, casa del pan. Belén, la ciudad mencionada en la Biblia como el lugar de nacimiento de Jesús, se compone de dos palabras en hebreo. Es difícil pasar por alto la importancia de los nombres, Bet, casa, y Lehem, pan, que juntos forman un significado profundamente simbólico. El profeta Miqueas no solo predijo que el Mesías nacería en Belén, sino que Jesús también se refirió a sí mismo como el pan de la vida, en varias ocasiones. Él dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed, pues será sustentado espiritualmente. Juan 6:35. Lucas nos ofrece una mirada única a la adolescencia de Jesús. Durante el regreso de la caravana de la Pascua en Jerusalén, José y María se separaron de Jesús y, al darse cuenta de su ausencia, regresaron apresuradamente a la ciudad. 3 días después, lo encontraron en el templo, sorprendiendo a todos con su inteligencia, comprensión y respuestas. Hijo, ¿por qué has actuado así con nosotros? Tu padre y yo estábamos ansiosos buscándote, y él respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi padre? Lucas 2, 46-49. Jesús creció aprendiendo el oficio de carpintero, enseñado por José, identificado también como carpintero por los habitantes de su ciudad natal. Enfrentó su incredulidad, quienes no reconocieron su misión divina. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Marcos 6, 3. La palabra traducida como carpintero también puede significar constructor o trabajador, sugiriendo que Jesús tenía habilidades prácticas y era llamado para reparar o construir cosas, similar a un hombre orquesta de los tiempos modernos. En cuanto a la apariencia de Jesús, es probable que fuera muy común. No tenemos mucha información sobre su aspecto físico, lo que sugiere que se parecía a cualquier otra persona de su tiempo y lugar. Esta normalidad en su apariencia pudo haber sido intencional, permitiendo que las personas se concentraran en su mensaje y enseñanzas en lugar de en su apariencia exterior. La apariencia física de Jesús es algo poco descrito en la Biblia, pero el profeta Isaías aborda el tema, sugiriendo una figura, sin belleza ni majestuosidad que nos atrajera, creció delante de él como un retoño tierno y como raíz en tierra árida, no tenía belleza ni majestuosidad para que nos fijáramos en él, nada en su apariencia para que lo deseáramos. Isaías 53, 2. Cuando Judas traicionó a Jesús, necesitó identificarlo con un beso, lo que indica que Jesús no tenía características físicas distintivas que lo hicieran fácilmente reconocible. Mateo 26, 48. Tras la resurrección, María Magdalena confundió a Jesús con un jardinero, lo que evidencia que su apariencia era común. Juan 20, 14-15. Si fuera crucial conocer su apariencia, seguramente aquellos que convivieron de cerca con él, como Mateo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, nos habrían proporcionado una descripción detallada. Sin embargo, los autores del Nuevo Testamento no ofrecen detalles sobre sus rasgos físicos. El primer milagro de Jesús tuvo lugar en las bodas de Caná, donde convirtió agua en vino, marcando el inicio de su ministerio público. Juan 2, 1-11. Este acto extraordinario no solo evitó un embarazo social para los anfitriones de la fiesta por la falta de vino, sino que también simbolizó su autoridad sobre las leyes de la naturaleza y señaló hacia la transformación espiritual prometida a aquellos que creen en sus palabras. La forma en que este milagro fue recibido, con el maestresala elogiando la calidad del vino sin saber su origen, refleja la sorpresa y el impacto que Jesús estaba a punto de tener en el mundo. Este milagro, descrito como el primer signo de Jesús, destaca la importancia de la fe y la obediencia a sus instrucciones, fomentando un cambio significativo en la vida de aquellos que lo siguen. La gracia del Señor Jesús es el enfoque del último libro y
específicamente, del último versículo de la Biblia, subrayando la centralidad de Cristo en toda la Escritura. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Apocalipsis 10 y 21. Tras un relato lleno de mensajes de juicio divino, el libro del Apocalipsis concluye con una bendición de paz, expresando el deseo de que la gracia de Jesucristo alcance al pueblo de Dios, un mensaje de esperanza y redención que atraviesa todas las páginas de la Biblia. Cuando Jesús inició su ministerio, tenía alrededor de 30 años, una edad significativa, ya que era el requisito mínimo para que un hombre se convirtiera en sacerdote según la tradición judía. Este detalle no solo subraya la preparación de Jesús para su papel espiritual, sino que también sugiere un tiempo de madurez y disposición para asumir responsabilidades importantes. Al comenzar su ministerio, Jesús tenía unos 30 años, Lucas 3 y 23, resaltando la importancia de la preparación y el momento adecuado al iniciar cualquier empresa significativa. Jesús era políglota, hablando 3 idiomas, el arameo era su lengua materna, pero como judío, estudió la Torá en hebreo y probablemente hablaba griego, la lengua franca de la región, lo que le permitía comunicarse con una amplia gama de personas, incluyendo al centurión romano y a Pilato. Esta habilidad para comunicarse en múltiples lenguas facilitó la difusión de sus enseñanzas y la interacción con diferentes grupos durante su ministerio. La práctica de la soledad era esencial para Jesús, brindándole momentos para orar y recargarse espiritualmente. Su ministerio, aunque público y activo, se sustentaba en periodos regulares de retiro a lugares tranquilos, donde se dedicaba a la oración, y aconteció que en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6 y 12. Este equilibrio entre la acción y la contemplación es un modelo para la vida espiritual, resaltando la importancia del recogimiento interior y la conexión con Dios Padre en medio de las demandas del ministerio y de la vida cotidiana. La posibilidad de que existan descendientes vivos de Jesús hoy en día es un tema intrigante, aunque la mayoría de los eruditos cristianos coinciden en que Jesús no tuvo hijos. Él tenía hermanos y hermanas, como se menciona en Mateo 13, 55-56. Por lo tanto, es teóricamente posible que el ADN de sus hermanos esté presente en algunas personas modernas, perpetuando un vínculo genético con la familia de Jesús. Jesús demostró emoción en diversas ocasiones, contradiciendo representaciones que lo muestran como una figura inmutable y distante. Los evangelios lo describen como un salvador apasionado, expresando ira justa contra la corrupción en el templo y compasión por las personas a quienes enseñaba y sanaba. Se preocupaba profundamente por el bienestar espiritual de los demás, viéndolos como ovejas sin pastor. Entre las figuras bíblicas, solo 3 ayunaron por 40 días, Moisés, Elías y Jesús. El ayuno de Jesús en el desierto, donde fue tentado por el diablo, saca su fuerza espiritual y física. Esta tentación evidencia su dependencia y lealtad a la palabra de Dios. Incluso en condiciones extremas de privación, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, cada intento fue refutado con citas del libro de Deuteronomio. Jesús utilizó su profundo entendimiento de las Escrituras para resistir las provocaciones de Satanás, reforzando la idea de que la verdad sustentadora viene no solo del alimento físico, sino de las palabras de Dios. En el templo, Jesús resiste firmemente a las tentativas de Satanás, destacando su completa dependencia de Dios. Cuando Satanás sugiere que Jesús se lance desde lo alto del templo, prometiendo protección divina, Jesús responde con una cita de Deuteronomio 6 y 16, «No tentarás al Señor tu Dios». Al ofrecerle todos los reinos del mundo a cambio de adoración, Jesús vuelve a recurrir a las Escrituras, reiterando el mandamiento de adorar y servir solo a Dios, citando Deuteronomio 6 y 13. Este intercambio ilustra el compromiso inquebrantable de Jesús con el Padre y su rechazo total a cualquier forma de compromiso espiritual. En la cruz, la apariencia física de Jesús estaba tan terriblemente afectada por los maltratos y la tortura que sufría, que causaba asombro a quienes lo veían. Isaías 52, 14 anticipa esta transformación dolorosa, describiéndolo como tan desfigurado que apenas podía ser reconocido como humano.
Los evangelios detallan los abusos sufridos por Jesús antes y durante la crucifixión, enfatizando la extrema crueldad de sus verdugos y el inmenso sufrimiento físico que él soportó. Jesús enfrentó críticas por su modo de vivir, en contraste con Juan el Bautista, que llevaba una vida ascética. Al ser acusado de glotonería y de beber vino en exceso, Jesús destaca la imposibilidad de satisfacer las expectativas de las personas, independientemente de sus elecciones. Su respuesta subraya la diferencia en los estilos de vida entre él y Juan, y cómo, a pesar de los enfoques distintos, ambos fueron criticados. Lucas 7, 33-34. Jesús, al participar en las prácticas sociales de su época, demostraba un profundo compromiso con la humanidad, buscando conectarse con todos, independientemente de su estatus o cumplimiento religioso. Jesús resucitó a 3 personas, actos que ilustran su poder divino y compasión: el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro. Al encontrarse con un cortejo fúnebre, Jesús, movido por la compasión hacia la viuda, resucita a su único hijo, proporcionando no solo un milagro de vida, sino también de sustento y esperanza para la mujer. Lucas 7, 11-17. Cuando la hija de Jairo, un líder de la sinagoga, falleció, Jesús la revive, instruyendo a los que dudaban a creer. Este acto no solo demostró su dominio sobre la muerte, sino que también fortaleció la fe de todos los presentes. Marcos 5, 35-43. La resurrección de Lázaro, después de 4 días de haber muerto, es quizás el más dramático de estos milagros. A pesar de las advertencias sobre los riesgos de volver a Judea, Jesús procede, utilizando este milagro, para reforzar la creencia en la resurrección y la vida eterna. Juan 11, 1-44. En la resurrección de Lázaro, Jesús proclama ser la resurrección y la vida, reafirmando su autoridad sobre la muerte al llamar a Lázaro para que saliera de la tumba. No solo devuelve a Lázaro a la vida, sino que también fortalece la fe de todos los presentes en la promesa de vida eterna para aquellos que creen en él. Estos milagros son fundamentales no solo para demostrar el poder divino de Jesús, sino también para enseñar sobre la fe, la compasión y la esperanza a través de estos actos. Jesús prepara el camino para el entendimiento de la resurrección no solo como un evento físico, sino como un símbolo de la promesa de vida eterna para todos los que creen. Enfatizan que Jesús no vino solo a curar enfermedades físicas, sino a restaurar la vida en su plenitud, ofreciendo una nueva esperanza de redención y salvación. El ministerio terrenal de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio, marcado por su participación en al menos 3 festividades de la Pascua, según se registra en el Evangelio de Juan. Este periodo, aunque breve, fue intensamente productivo y transformador, culminando en su crucifixión, resurrección y ascensión al cielo. En un lapso relativamente corto, Jesús sentó las bases del cristianismo, impactando al mundo de manera profunda y duradera. Dios habló audiblemente con Jesús en 3 ocasiones significativas, subrayando momentos clave de su ministerio. En el bautismo de Jesús, la voz de Dios proclamó a Jesús como su Hijo amado, marcando el inicio de su ministerio público. Mateo 3, 16-17. En la transfiguración, Dios reafirmó la identidad divina de Jesús ante Pedro, Santiago y Juan, fortaleciendo la fe de los discípulos. Mateo 17, 5-6. Antes de la crucifixión, la voz de Dios respondió a la angustia de Jesús, prometiendo glorificar su nombre a través de los eventos que seguirían, incluyendo su muerte y resurrección. Juan 12, 27-28. La comprensión de Jesús sobre el sacrificio que estaba a punto de hacer sufrir la separación del Padre mientras moría por los pecados del mundo trajo una profunda angustia a su alma. Sin embargo, esta angustia no lo desvió de su misión. Su determinación para la voluntad de Dios fue inquebrantable, y oró para que el nombre del Padre fuera glorificado. La respuesta divina, lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo, señala la continuidad del propósito de Dios a través de los milagros y el ministerio de Jesús, culminando en la cruz y la resurrección, momentos de mayor exaltación y gloria divina. La reacción dividida de la multitud ante la voz del cielo subraya las variadas respuestas humanas a la revelación divina, reforzando la intención de que estos eventos sirvan para reafirmar la fe y promover la creencia en el Hijo.
El único milagro registrado en los 4 evangelios es la alimentación de los 5.000, destacándose por su universalidad y significado. Este acto no solo demuestra el poder divino de Jesús al proveer milagrosamente para una gran multitud a partir de recursos mínimos, sino que también simboliza su capacidad para satisfacer las necesidades espirituales y físicas de la humanidad. La multiplicación de los panes y los peces, resultando en sobras abundantes, enfatiza la generosidad de Dios y el cuidado de Jesús por las personas, haciendo eco del maná proporcionado a Israel en el desierto y prefigurando el alimento espiritual que él ofrece. Antes de su crucifixión, Jesús enfrentó un estrés extremo, visiblemente manifestado durante su oración en Getsemaní. La intensidad de su angustia es tan profunda que experimenta hematidrosis, una condición rara en la que el estrés extremo causa que una persona sude sangre. Este momento revela la profundidad del sufrimiento humano de Jesús, subrayando la seriedad del sacrificio que estaba a punto de hacer, asumiendo sobre sí mismo los dolores y pecados del mundo. Es particularmente notable que solo Lucas, quien era médico, registrara el fenómeno de la hematidrosis. María, la madre de Jesús, estuvo presente tanto en su nacimiento como en su muerte, siendo testigo de la crucifixión de su hijo. Incluso en medio de su sufrimiento, Jesús se aseguró de que su madre fuera cuidada después de su muerte, encomendándosela a Juan, a quien amaba. Incluso en sus últimas horas en la cruz, una inscripción explicaba la acusación contra Jesús, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, escrita en arameo, latín y griego. La sigla INRI proviene de las iniciales de la inscripción en latín, Iesus Nazarenus Rex Judaeorum. Este título fue una forma de burla por parte de los romanos, pero para los cristianos, simboliza la verdadera realeza de Jesús. La crucifixión era una práctica común en Roma, utilizada como una forma de intimidación y castigo para disidentes y criminales. La singularidad del sufrimiento de Cristo en la cruz no se debe a la crucifixión en sí, que era una muerte común para muchos, sino al hecho de ser el Hijo de Dios quien fue crucificado, y a lo que ocurrió después de su muerte, su resurrección, que es el corazón del Evangelio. El lugar de sepultura de Jesús fue profetizado y cumplido cuando José de Arimatea, un hombre rico y discípulo de Jesús, ofreció su propio túmulo para el sepulcro de Jesús. Esta acción cumplió la profecía de Isaías, que preveía que, aunque muerto entre los malhechores, Jesús sería sepultado con el rico. Este acto de misericordia y respeto cumplió las Escrituras y resaltó el contraste entre el rechazo de Jesús por la sociedad y su aceptación y honor por parte de aquellos que creían en él. A través de estos detalles, vemos cómo los últimos momentos de Jesús estuvieron marcados por profundas expresiones de humanidad, el cumplimiento de profecías y la preparación para el evento transformador de su resurrección. Cada aspecto de la pasión de Cristo cumple un propósito mayor, revelando la profundidad del amor de Dios, el cumplimiento de las Escrituras y la promesa de salvación para la humanidad. Para asegurar que el cuerpo de Jesús no fuera robado, los romanos implementaron 3 medidas de seguridad alrededor de su tumba: un gran disco de piedra en la entrada, la presencia de guardias, aunque no está claro si eran guardias romanos o del templo judío, y un sello romano que marcaba la propiedad y servía como advertencia de severas penalizaciones para quien lo rompiera. Estas precauciones destacan cuán seriamente las autoridades tomaron la amenaza de que los seguidores de Jesús pudieran intentar cumplir su promesa de resurrección, haciendo el milagro subsiguiente de su resurrección aún más notable. La resurrección de Jesús fue física, no meramente espiritual. Él mismo enfatizó la materialidad de su cuerpo resucitado, invitando a los discípulos a tocar sus heridas y comer con él. Este encuentro subraya la realidad tangible de su resurrección, disipando cualquier duda sobre la naturaleza física de su vuelta a la vida. Cuando era niño, durante su presentación en el templo, Jesús y sus padres encontraron a Simeón, quien, movido por el Espíritu Santo, reconoció a Jesús como el Mesías y profetizó tanto sobre el impacto de su vida como sobre el sufrimiento que María enfrentaría. Esta profecía anticipa los desafíos y el dolor que marcarían la misión e impacto de Jesús, así como el sufrimiento personal de María al presenciar la crucifixión de su hijo. Tras su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y seguidores al menos 12 veces, proporcionando pruebas concretas de su resurrección y enseñándoles antes de su ascensión.
Estos encuentros reforzaron la fe de sus seguidores, preparándolos para la misión de difundir el Evangelio. Jesús realizó apariciones post-resurrección a una variedad de individuos y grupos, confirmando la realidad de su resurrección y fortaleciendo la fe de sus seguidores. Estas apariciones a personas como María Magdalena, Pedro, los discípulos, con y sin Tomás, durante una pesca, en una montaña, a una multitud de 500 y a los presentes en su ascensión, sirven como testimonio directo de su victoria sobre la muerte y como fundamento para la misión de la Iglesia. Jesús instruyó a sus seguidores a ser sus testigos en todo el mundo, una misión conocida como la Gran Comisión. Encargó a la Iglesia a ser discípulos en todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que él había mandado, prometiendo su presencia constante con ellos. Este mandato, junto con la promesa del poder del Espíritu Santo, establece la base para la propagación del Evangelio desde Jerusalén, extendiéndose a toda la tierra. Juan el Bautista, siendo primo segundo de Jesús, juega un papel significativo en las narrativas del Nuevo Testamento, con su concepción milagrosa anunciada por Gabriel y su ministerio preparatorio para la llegada del Mesías. El número 40 tiene un significado simbólico en la vida de Jesús, marcando periodos de ayuno, predicación y el tiempo entre su resurrección y ascensión, reflejando periodos de preparación, ministerio y transición. La profecía de Miqueas sobre el nacimiento del Mesías en Belén y la de Isaías sobre su concepción se cumplen en la vida de Jesús, subrayando la precisión y continuidad de las escrituras hebreas en el Nuevo Testamento. Estas profecías y su cumplimiento refuerzan la comprensión de Jesús como el Mesías esperado, cuya vida, muerte y resurrección son fundamentales para la fe cristiana. La profecía específica en Isaías 7 y 14 es uno de los puntos más destacados de la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, señalando hacia la naturaleza mesiánica de Jesús. El profeta Isaías declara, por tanto, el Señor mismo os dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía es significativa no solo por predecir un nacimiento milagroso, sino también por anticipar la encarnación divina de Dios al mundo de una manera única y personal. El Evangelio de Mateo reconoce explícitamente el cumplimiento de esta profecía con el nacimiento de Jesús, Mateo 1, 22-23. Afirma, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Al hacer esta conexión, Mateo no solo afirma la identidad mesiánica de Jesús, sino que también resalta la continuidad del plan de Dios para la salvación, profetizado en el Antiguo Testamento y realizado en el Nuevo Testamento. Esta profecía y su cumplimiento son fundamentales para la fe cristiana, subrayando la creencia en Jesús como el Mesías prometido, el Dios con nosotros, que vino al mundo para salvar a la humanidad. A través de esta conexión profética, la narrativa bíblica enfatiza la unidad del propósito divino a través de las Escrituras y la centralidad de Jesús en el plan redentor de Dios. Ahora, quiero invitarte a unirte a mí en una oración especial. Si has sentido tu corazón tocado, si algo dentro de ti se ha despertado mientras compartíamos estas verdades profundas, esta oración es para ti. Conecta con Dios y busquemos una transformación real en nuestras vidas. Cierra los ojos, abre tu corazón y repite conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti con un corazón humilde y abierto. Reconozco que tu palabra y tus promesas desafían las lógicas humanas y trascienden mis comprensiones. Hoy te pido que tu verdad resplandezca en mi vida como nunca antes, que el milagro de la fe se renueve en mi ser, trayendo luz a las áreas de duda y sombra. Señor, así como cumpliste profecías contra todas las expectativas, te pido que realices lo imposible en mi vida, que cada cadena de incredulidad sea rota y que un río de esperanza y fe desborde en mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo, otorgándonos poder. Pido en el nombre de Jesús que esta oración sea el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, que vea el cumplimiento de tus promesas y testifique tu gloria de manera extraordinaria. Dame la fuerza para ser tu testigo, llevando tu luz a todos los rincones de la tierra. Te agradezco, Señor, por tu fidelidad y por el amor incondicional. Creo en tus promesas y espero con expectativa tu obra en mi vida.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén.